Como acaba usted de decir, el tema que se me ha pedido para esta tarde es el de una posible escatología wesleyana para nuestros días. Debo de entrada aclarar un par de cosas. La primera es que, aunque he escrito bastante a Wesley y edité las obras en español y todo eso, no me considero experto en el pensamiento de Wesley. Hay muchísimas personas, varias de ellas mis colegas, amigos personales, algunos entre ustedes, que han dedicado buena parte de su vida al estudio de Wesley mismo, de su teología. Y no pretendo en modo alguno ser parte de esa compañía de eruditos, estudiosos de Wesley. Sí debo decir que me formé desde niño en la tradición wesleyana. Sigo apreciándola y participando de ella como parte de mi propio ser, pero no soy especialista en la obra de pensamiento de Wesley. La segunda advertencia, que en cierto modo es consecuencia de la primera, es que lo que me propongo aquí no es resumir, explicar, ni siquiera defender lo que Wesley dijo acerca de la escatología. Ciertamente hay mucho de bueno acerca de ese tema en esa inmensa obra literaria de Juan Wesley y también de Carlos, pero también hay mucho que prefiero no tener que reclamar ni que defender. Me parecen cuestiones pueriles, por ejemplo, sus cálculos que dicen en cuanto al tiempo que va a durar el juicio, sacando la cuenta del gran número de personas que tendrá que estar ante el gran juez, y eso me parece que no viene al caso. Pero en ese mismo párrafo, en el que Wesley está haciendo esas cuentas, encuentro unas palabras muy sabias con que termina todas esas atrevidas especulaciones. Dice, Dios revelará eso a su debido tiempo. En otras palabras, es interesante, pero no es asunto mío. El vuelo de fantasía, de curiosa especulación, termina en esa sabia advertencia de confesión de ignorancia ante el misterio inescrutable. Cuando llegue el momento, Dios lo revelará. Lo que me propongo entonces, más bien que explorar detenidamente los detalles de la escatología de Wesley, es trazar un perfil más amplio de esa escatología dentro del contexto de opciones antiguas, para entonces, por una parte, ver cómo la escatología de Wesley afectó su visión del Evangelio y de la vida cristiana, y por otra parte, tratar de traer eso al contexto de nuestros días y ver cómo la visión de Wesley puede ayudarnos en nuestra obediencia cristiana en este siglo XXI. Cuando nos acercamos a la manera, lo primero que hay que notar es que la visión que Wesley tiene del Evangelio y de la historia humana difiere de la visión común de buena parte de la teología occidental. Por largos siglos, la Iglesia de habla latina, y en consecuencia toda la Iglesia occidental, tanto católica como protestante después, había seguido un camino que fue trazado por personajes como San Agustín, el falso Dionisio de Areopagita, y era un camino profundamente influenciado por la visión platónica de la realidad, en la que lo que es real y lo que es de mayor valor es lo que no cambia. Desde esa perspectiva, cuando Hennings afirma que cada vez que cuando Dios decía alguna cosa, decía, vio Dios que era bueno, está afirmando que ya estaba terminado, que ya todo lo que Dios quería que fuese, era, que todo era perfecto en el sentido de no tener que cambiar o mejorar o desarrollarse. Claro, como buen occidental que era, Wesley era heredero de esa tradición y es posible encontrar muchísimos pasajes que dan prueba de eso. Pero en el oriente de habla griega había quienes tenían una perspectiva semejante, perdón, diferente. El caso más notable es el caso de Orígenes, por ejemplo, quien estaba convencido de que, puesto que la creación original era perfecta, esa perfección incluía la posibilidad de caer, corromperse, de manera que lo que resultará después de la consumación es una nueva creación tan perfecta como la primera, y eso incluye la posibilidad de caer en el pecado, y por tanto es posible que haya un ciclo interminable de creación, caída, corrupción, restauración, caída, corrupción, etc. Ahora, esas dos posturas, aunque parezcan diferentes, son muy parecidas en algunas cosas. Muchas de ellas son especulaciones que no tienen mayores consecuencias.
Lo que sí es importante es recalcar el hecho de que ambas resultan en una escatología que se limita a la restauración de lo primigenio. De tal modo que el fin es exactamente igual que el principio, como si nada hubiera tenido lugar entre una cosa y la otra. Tanto para Agustín y la teología occidental como para Orígenes, el fin es igual que el principio. Pero en el oriente de habla griega, en obras de algunos autores que Wells había estudiado bien, en las regiones donde el cristianismo se había arraigado y más profundamente desde el principio, es decir, lo que hoy es Turquía, la zona de Siria, etcétera, donde se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, había también otra perspectiva muy diferente. Esa perspectiva se manifiesta claramente en los escritos de Ireneo, mi teólogo antiguo favorito, a quien de paso el Papa Francisco acaba de declarar. Y se ve también en algunos pasajes de Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo, Cirilo de Jerusalén, etc. Desde esa perspectiva, lo que se cuenta en Génesis no es el fin de la creación, sino el principio de la creación. Ireneo, bien marcadamente, si usted va y lee las obras de él, ve que cada vez que se refiere a los primeros capítulos de Génesis, nunca dice en la creación, sino siempre dice en el principio de la creación. La creación no terminó con las historias de Génesis, que no son sino el principio de la creación. Ahora, esas dos perspectivas diferentes, una en la cual la perfección consiste en que ya estaba terminado, acabado, y otra que ve un proceso después de la creación, tienen consecuencias notables cuando se llevan a la escatología. Una de esas perspectivas nos lleva a pensar en la restauración, en la escatología como la restauración final de una perfección que ya existía al principio. El fin es como el principio. La otra nos lleva a pensar en una diferencia entre el principio y el fin. La primera nos lleva a un regreso a la simplicidad de Edén. La segunda nos recuerda que lo que allá en Génesis empieza en un huerto, termina en el Apocalipsis en una ciudad. La primera ha predominado por siglos en la Iglesia occidental, en parte por influencia de Agustín. Y la segunda ha tenido sus principales expositores en algunos círculos en la Iglesia oriental. Ahora, también en algunos círculos occidentales esa perspectiva aparece repetidamente. No quiero quedarme mucho en eso, pero no quiero pintar con brocha gorda a toda la teología occidental. Aparece, por ejemplo, en los teólogos franciscanos, algunos de ellos, de los franciscanos del siglo XIII. A veces se ve en el culto, como el caso del himno que tradicionalmente se ha cantado, se cantaba ya, se canta todavía en la Iglesia Católica, pero en las iglesias evangélicas no lo conocemos, que se ha cantado ese himno siempre en la noche entre el sábado santo y el domingo de resurrección, y ese himno incluye la sorprendente afirmación de que porque el pecado llevó a la encarnación, es una culpa afortunada, una félix culpa. Pues bien, aunque pueda sorprendernos, Wesley se hace eco de esa segunda opinión. En un sermón que casi nadie cita, dice: permita a Dios que podamos ver claramente lo que hemos ganado como resultado de la caída de Adán. Primero, mayor felicidad en la tierra. Y segundo, mayor felicidad en el cielo. En cuanto a lo primero, la humanidad en general ha recibido en virtud de la caída de Adán la posibilidad de alcanzar mayor santidad y felicidad en la tierra que lo que había sido posible si Adán no hubiera caído. Si toda la raza humana no hubiera sido mortalmente herida en Adán, y sigo citando a Wesley, si toda la raza humana no hubiera sido mortalmente herida en Adán, no habría sido necesario que el Hijo de Dios asumiera nuestra naturaleza. ¿No veis que es por esa razón que vino al mundo? Luego no tendríamos oportunidad de contemplar el sorprendente amor del Hijo de Dios. En cuanto a lo segundo, la mayor felicidad en el cielo, podríamos amar al autor de nuestro ser, al Padre de los ángeles y de los humanos, pero no podríamos amarle como a quien entregó su Hijo por nosotros. Podríamos amar al Hijo como el esplendor de la gloria de Dios,
pero no podríamos amarle como a quien cargó con nuestros pecados en el madero. Tampoco podríamos amar al Espíritu Santo como quien nos revela al Padre y al Hijo. Termino ahí la cita. Bueno, no, me falta un poquito. Él dice después un poco más adelante de que todo esto muestra la ventaja que recibimos en virtud de la caída del primer padre. En otras palabras, la feliz culpa. Porque Adán pecó, la redención va a ser mejor que la... Ahora, esas dos perspectivas de que hablo tienen consecuencias importantes en cuanto al modo en que entendemos la perfección. La primera perspectiva, la más común, deja asomar su trasfondo platónico y entiende por perfecto lo que ya está hecho, lo que ya está terminado. En ese sentido decimos, por ejemplo, que Dios es perfecto. Pero la segunda entiende por perfecto lo que está en su debido lugar y condición en un momento dentro de los designios de Dios. En primer sentido, la obra maestra de un pintor es perfecta, cuando resulta imposible añadirle un rasgo más, una sombra más, una pincelada más. Pero en el segundo sentido, cuando una madre acaba de dar a luz y pregunta si el niño es perfecto, no espera que le digan que mide más de 1,5 metros de estatura, que tiene barba, que camina como es debido. Lo que quiere saber es sencillamente si tiene 5 dedos en cada mano. Para ella, en ese momento, la perfección son esos 5 dedos. Más adelante, según vaya pasando el tiempo, la perfección misma cambiará. Es por no entender eso que muchas veces nos enredamos con lo que Wesley dice acerca de la perfección cristiana. Wesley nunca dice que se alcance una perfección tal que ya no sea posible crecer más, amar más, obedecer mejor. Se trata de una perfección en términos de la condición presente. Bien podemos decir de una perfección perfectible. Ireneo expresaría esa perfecta perfectibilidad diciendo que Adán y Eva eran como niños. Wesley lo dice de otra manera, que era más adecuada a su tiempo y condición. Y dice, otra vez lo cito, aunque el humano fue hecho a imagen de Dios, sin embargo no fue hecho inmutable. Eso hubiera sido incompatible con el estado de prueba en que Dios quiso colocarlo. En otras palabras, ya sea porque eran niños o porque estaban en estado de prueba, su perfección todavía era perfectible. Ese entendimiento de la perfección se ve bien claramente en el larguísimo tratado que todos ustedes conocen, un estudio acerca de la perfección cristiana. Y ahí hay unas líneas que muchas veces no notamos en las que Wesley se pregunta, ¿es posible que quienes ya son perfectos continúen creciendo en gracia? Y dice, no hay duda de que es así. Y no solo mientras posean este cuerpo terrenal, sino también por toda la eternidad. En otras palabras, hay crecimiento no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. De paso, en ese punto, Wesley parece concordar con Ireneo, quien también entiende que nuestro crecimiento conforme a la imagen de Dios, así es que él entiende el crecimiento, acercarnos cada mes a la imagen de Dios, que ese crecimiento continuará en la eternidad. Ahora, esas dos perspectivas tienen consecuencias importantes en cuanto a lo que nos interesa aquí, la esperanza escatológica, su impacto en la vida cristiana. ¿Qué relación hay entre la primera creación y la segunda? Si la primera estaba terminada, completa, ya hecha, el propósito de la nueva creación no puede ser otro que regresar a la vieja. Y todo lo que acontece entre una y otra no tiene importancia, no es más que un desvío de los planes de Dios. Esa es la perspectiva que se refleja en tantos tratados ascéticos, en tantos sermones en los que se afirma que el único propósito de la vida presente es prepararnos para la futura. En los peores casos, eso lleva a una supuesta vida cristiana que se desentiende de los demás, que afirma que el orden político y social no nos incumbe, que lo que hemos de hacer ante la injusticia es sencillamente soportarla, consolándonos con la seguridad de que será destruida. Pero si lo que media entre la primera creación y la caída por una parte y la nueva creación, la nueva creación y la consumación por otra, tiene importancia ante los ojos de Dios, las cosas son muy diferentes. Aquel niño cuya madre preguntaba si era perfecto,
Lo era en ese momento, pero debía crecer hasta llegar a la madurez. Ese crecimiento no es cuestión secundaria, accidental, sino es parte de la perfección misma acerca de la cual la madre le preguntó al nacer, de esa perfección perfectible. Al ser creados, Adán y Eva eran perfectos, según esta teología, pero no eran todo lo que deberían ser. El crecimiento de la creación en virtud de ser creado en virtud, crecimiento en justicia, es parte de los designios eternos de Dios. El pecado, claro, irrumpe en esos designios, los tuerce, pero no los detiene. Volvamos al caso de aquel niño que era perfecto al nacer. Supongamos que en algún momento ese niño, por desobedecer a los padres, tiene un accidente que interrumpe su crecimiento normal. Un coágulo en el cerebro, por ejemplo, le impide hablar. Pero su cuerpo sigue creciendo. Ese crecimiento no es malo, es parte de lo que se esperó siempre de él, camino a la madurez. Pero ahora es un crecimiento torcido. Ahora el niño que nació perfecto ya no lo es, no es perfecto, no porque no tenga los mismos 5 dedos que tenía al nacer, sino porque su crecimiento mismo es imperfecto. Todavía se parece a sus padres, pero ya no se parece a ellos como debería parecerse. Wesley trata sobre todo eso al discutir el tema de la imagen de Dios en la criatura humana. Mucho se ha discutido lo que quiere decir eso de la imagen de Dios en el ser humano. En tiempos de Wesley, los deístas y otra gente afirmaba que la imagen de Dios en el humano estaba en su raciocinio. Otros explicaban en términos de cualquier otra característica humana. Wesley la entiende más bien en términos de relaciones. En su sermón Nacimiento habla de 3 dimensiones de esa imagen de Dios. Dice, Dios hizo al humano en su propia imagen, no solamente a su imagen natural, figura de su propia inmortalidad, un ser espiritual dotado de entendimiento, de libre albedrío, de diversos afectos. No solamente a su imagen política, gobernador del mundo inferior, sino mayormente a su imagen moral, la cual, conforme al apóstol, es justicia y verdadera santidad. En pocas palabras, la imagen de Dios en el ser humano tiene 3 dimensiones. La imagen natural, que está en su espiritualidad, semejante a la espiritualidad de Dios. La imagen política, que está en su autoridad y gobierno sobre la creación, semejante al gobierno de Dios. Y la imagen moral, que está en su amor, semejante al amor de Dios. Esas 3 se entrelazan, de modo que como resultado del pecado, todo ser humano está muerto, torcido, no solamente en cuanto a lo espiritual, sino también en cuanto a su gobierno del mundo y en cuanto a su amor. En ese mismo sermón, Wesley distingue entre la justificación y el nuevo nacimiento, una distinción que muchos de los metodistas hemos olvidado. Yo nací de nuevo el mismo día que me justifiqué y ya se acabó. Según Wesley, la justificación es lo que Dios hace por nosotros al perdonar nuestros pecados. Y el nacimiento es lo que Dios hace en nosotros, restaurando nuestra naturaleza caída. Ambas ocurren al mismo tiempo, pero al justificarnos, Dios nos da, porque al justificarnos, Dios nos da el Espíritu Santo. Y esa dádiva es lo que tiene lugar en el nuevo nacimiento. Eso quiere decir que tanto la justificación como el nuevo nacimiento no son obras nuestras, sino del Espíritu Santo. Pero la distinción entre la justificación por una parte y el nuevo nacimiento por otra es de suprema importancia, porque la justificación es instantánea, mientras que el nuevo nacimiento lleva a la santificación, que es un proceso. Bien puede decirse que lo que llevó a Wesley a romper con los moravos y más tarde a criticar severamente el comentario de Lutero sobre Gálatas fue que veía tanto en los moravos como en Lutero un énfasis tal en la justificación que parecía que con ella se completaba la obra de Dios en el ser humano. Y Wesley trata de evitar ese peligro al distinguir entre la justificación y el nuevo nacimiento. Aunque ambos ocurran al mismo tiempo, la justificación solo requiere gratitud.
mientras el nuevo nacimiento requiere un largo proceso de santificación. Aquel niño que al nacer era perfecto porque tenía 5 dedos en cada mano, si se queda en eso, perderá su perfección. El creyente que al ser justificado y nacer de nuevo se queda en eso, no será un creyente perfecto. Ahora, con todo eso en mente, podemos volver al tema de la nueva creación, de la esperanza escatológica, de su relación con la vida presente. En pocas palabras, todo eso quiere decir que la nueva creación no es solamente una restauración de la vieja. Y quiere decir también que lo que acontece ahora, cuando la nueva creación ha comenzado en Cristo, pero no se ha consumado en el día final, tiene importancia de eternidad. Repito, lo que acontece ahora tiene importancia de eternidad. En esa nueva creación, la historia humana, con todo y estar torcida por el pecado, encontrará su culminación, no la destrucción total. Esa historia es, como decía antes, la historia que lleva del huerto a la ciudad, del huerto de origen a la ciudad de la promesa, del Génesis al Apocalipsis. Y esa historia no es un mero desvío, sino que es un crecimiento torcido, pero valioso. Si aquel niño que nació perfecto, con sus 5 dedos, a su madurez debido a un coágulo, si a ese niño le quitamos el coágulo, eso no es para que vuelva a ser un bebito, sino para que sea un humano perfecto y maduro. La historia humana torcida y todo va camino a la nueva creación. Y todo eso nos dice algo importante, no solamente de la historia presente, sino también de la nueva creación misma. Si decíamos que la vieja creación se describe en términos de un huerto y la nueva en términos de una ciudad, esa historia humana que lleva del huerto a la ciudad se reflejará también en la nueva creación. Agustín decía que cuando pasamos de esta vida a la futura, todo el pasado se nos olvida, porque todo eso queda detrás. Eso quiere decir que la historia humana, la vida misma de usted, no tiene importancia. Pero no es así. La nueva creación reflejará también el proceso que llevó del huerto a la ciudad. La nueva creación no deshace todo el pasado, ni condena todos los logros humanos, sino que los redime, los transforma. Pero además tenemos que recordar que la nueva creación no es solamente cosa del futuro. La nueva creación ya ha amanecido. Pues como bien dice Pablo, si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Wesley lo repite 1 y 1000 veces. La nueva creación no es únicamente promesa para el futuro. El reino de los cielos es a la vez promesa para el futuro y realidad ya presente entre los creyentes. No servimos a la nueva creación huyendo del presente, soñando con el cielo, sino haciendo todo lo posible por ser parte de la nueva creación, aún en medio de esta creación. Y eso solamente puede darse por obra del Espíritu Santo. Y es aquí que la escatología cobra dientes. La escatología no es cuestión de especular con qué cuerpo vendrán, cómo seremos transformados, cómo nos vamos a conocer, si vamos a lucir jóvenes o viejos, otras cosas semejantes. La escatología no es excusa para escapar de nuestras responsabilidades presentes. La escatología es cuestión de vivir como quienes de veras esperamos un reino de Dios, como quienes aún en medio de los reinos de este mundo servimos ante todo el reino de Dios. Y lo que eso implica para la vida presente puede verse en algunos ejemplos de lo que implicaba para el propio Wesley. Wesley estaba convencido de que quien de veras ha nacido de nuevo y avanza en el proceso de santificación, no se santifica solamente en lo privado, sino también en lo social, político, económico. De eso hemos visto ya un indicio
al citarles refiriéndose a la imagen política de Dios en la criatura humana. La imagen de Dios en vía de restauración, en el proceso de santificación, incluye el poder de gobierno que Dios nos ha dado sobre el resto de la creación. Pero puesto que es también imagen moral, ese gobierno ha de ser gobierno de amor y de justicia, a semejanza del gobierno de amor y justicia del Dios cuyos representantes somos. Eso de ser representantes de Dios es lo que frecuentemente llamamos mayordomía. Un mayordomo que administra las posesiones del amo en su nombre y en representación suya. Y eso se puede ver en varios lugares en la vida de Wesley. Posiblemente donde más lo vemos claramente es su actitud ante algunos de los males sociales de su época. La pobreza, la esclavitud. En cuanto a la pobreza, en un sermón, el 108, Wesley se hace eco de la antigua distinción cristiana entre lo superfluo y lo necesario. Lo que de veras me hace falta y lo que no me hace falta. Según Wesley, y esto no lo predicamos muchas veces, pero según Wesley, cualquiera que tenga más de lo necesario debe contarse como rico. Y se le aplican entonces todas las amonestaciones y advertencias que se aplican a los ricos en la Biblia. Y por eso Wesley nos advierte acerca de, y lo cito otra vez, la tendencia de las riquezas a nutrir todas las actitudes contrarias al amor de Dios. Pero la maldad de las riquezas no está solamente en el daño que le hacen al rico, sino también en el daño que le hacen al pobre. Eso se ve en un tratado favorito de Wesley, muy breve, que se llama Unos pensamientos acerca de la escasez de los alimentos. Hace unos años iba a predicar en ICEDET, en Buenos Aires, y cuando dije que quería hablar sobre el título iba a ser ¿por qué están tan caros los huevos? Me dijeron que no podía ser, que eso no era suficientemente académico. Pero bueno, en ese tratado, unos pensamientos acerca de la escasez de los alimentos, Wesley ofrece varios ejemplos para mostrar que el costo de los alimentos y el hambre que resulta del proceso inflacionario son en buena medida el resultado de la avaricia y el malgasto de los ricos y de las políticas económicas que estimulan ese malgasto y esa avaricia. En otro tratado acerca de la esclavitud, señala con abundantes argumentos que la esclavitud se opone al orden de la nueva creación y que por tanto todo creyente tiene que oponerse a ella. Acerca del medio ambiente, que es uno de los temas que nos interesa mucho en este siglo, pues le dice poco. Pero sobre la base del modo en que se relaciona los problemas de sus días con la visión de una nueva creación, sobre la base de su visión de demás en moral, no me cabe duda de que la teología, la escatología wesleyana, se aplica directamente a nuestras presentes crisis ecológicas. Sobre todo eso podríamos decir más y es un posible tema para la discusión que seguirá a esta presentación. Pero antes de terminar, me parece importante recalcar que la mejor escatología y la más pertinente para la vida actual no es la escatología del miedo, ni tampoco la escatología de una curiosidad desbocada que pretende investigar cuándo será el fin, si vamos por la cuarta, la quinta, la sexta trompeta. Y creo que es importante señalar que por lo general Wesley no sigue ninguno de esos dos caminos. Su escatología no es cuestión de miedo ni de curiosidad. La verdadera escatología wesleyana y cualquier buena escatología cristiana bien podría llamarse vida desde la promesa o escatología de la esperanza. Su tema central es la certidumbre de las promesas de Dios respecto al destino, no solamente de la humanidad, sino de toda la creación. Una promesa digna de crédito y una esperanza basada en esa promesa no son cuestión de una mera espera y preparación para el futuro, sino que son también cuestión de una vida presente. Déjeme decir ante todo unas pocas palabras acerca de la esperanza.
Hay pocos verbos que tengan tantos sentidos diferentes como ese de esperar. Si le digo a un amigo, espero que tengas razón, en realidad le estoy diciendo que lo dudo, que posiblemente está equivocado. Si digo, espero que no llueva mañana, estoy diciendo que me gustaría que así fuera. Si digo, estoy esperando a ver lo que me contesta fulano, estoy diciendo que no haré algo hasta que fulano no me conteste. Si digo, estoy esperando a que salga el sol para levantarme, estoy demorando mi acción hasta que suceda lo que espero. En el primer caso, la supuesta esperanza no es esperanza, es duda. Espero que tengas razón. En el segundo no es esperanza, es deseo. Espero que no llueva. En el tercero es una combinación de duda y demora. Veré lo que hago cuando fulano me conteste. En el último es una demora basada en lo que considero que es seguro. Cuando salga el sol me levantaré. Y lo que todos esos tienen en común es que todos ellos implican o bien demora, o bien incertidumbre, o bien las dos cosas. ¿Cuál de esas cosas queremos decir al afirmar que esperamos el reino de Dios? ¿Será que lo dudamos como cuando decimos que esperamos que alguien tenga razón? ¿Será que nos gustaría que así fuera, que fuera realidad, que no llueva mañana? ¿Será que estamos esperando a que Dios nos lo aclare para entonces actuar como quien espera la respuesta de otro? ¿Será que estamos convencidos de que viene como la salida del sol y estamos en espera a que acontezca para entonces hacer algo? Las dos posturas más comunes en el día de hoy acerca de la esperanza cristiana son esas últimas dos. En primer lugar, hay quien quiere averiguar todo lo que tenga que ver con el futuro antes de comprometerse con él en el presente. Como quien espera la respuesta de algún fulano, esa escatología se preocupa por saber cuándo vendrá el reino, cómo serán los cuerpos en ese reino, por qué trompeta vamos y otras cosas por el estilo. De todo eso podríamos encontrar ejemplos abundantísimos en las redes cibernéticas, en buena parte de la literatura que pretende ser estudios de escatología. Y por otra parte, en segundo lugar, hay quien está verdaderamente convencido de que el reino viene. Están convencidos de que el sol saldrá mañana. Y lo que hace entonces es esperar, como quien se queda en la cama hasta que salga el sol. Eso ha sido muy común en la historia de la escatología cristiana, cuando se habla de esta vida como una prueba o preparación para la otra, como si lo que acontece en esta vida no fuera más que preparación para cuando venga el reino. El problema de esa segunda clase de escatología es que, según el testimonio bíblico, el reino no solamente viene, sino que también está ya entre nosotros. Está entre nosotros porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros y en la creación misma para hacer tanto de esa creación como de nosotros una nueva creación. El reino venidero es también el reino presente. Ciertamente todavía no vivimos en la plenitud del reino. Todavía hay abusos, explotación, pero tampoco vivimos en ausencia del reino. Termino con un sencillo ejemplo que nos puede ayudar a ver esas dos dimensiones de la escatología cristiana. La escatología como preparación para el futuro y la escatología como presencia anticipada del futuro de Dios. Uno de los recuerdos favoritos de mi niñez es acerca de la cena de Nochebuena cada 24 de diciembre y nuestra preparación para esa cena. 2 días antes empezaba a preparar el cerdo que se iba a asar, limpiándolo, adobándolo. El 23, mi papá empezaba a preparar yuca, mandioca para hacer buñuelos. El día 24 nos levantábamos temprano para ver cómo se empezaba a asar el cerdo. Más tarde, cuando la cena estaba casi lista, nos bañábamos, nos vestíamos de limpio. En una palabra, la certeza de lo que venía nos llevaba a prepararnos. Así también, la escatología, la segura esperanza escatológica, quiere decir que en cierto modo esta vida es preparación para la futura. Ciertamente, en eso podemos concordar con la larga tradición ascética que ve la vida presente como preparación
para la futura. Pero lo que sucedía en casa, en esas horas antes de la cena de Nochebuena, no era solo preparación. Ya desde varios días antes del 24, había nueces, dátiles, turrones, toda clase de golosinas. Cuando el primer buñuelo salía de la olla de freír, lo probábamos. Cuando el cerdo estaba listo, no era mera esperanza, sino que era también anticipo. Era ya participar. Todo eso no solamente nos anunciaba la cena venidera, sino que también nos permitía ser parte de ella antes de que llegara. Al igual que aquellos recuerdos de mi infancia, la escatología wesleyana incluye tanto preparación como anticipo. Preparación para el reino y anticipo del reino. Reconocimiento de que el reino que viene es también el reino que ya está entre nosotros y que ese reino se hace presente en virtud del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo podemos tener a la vez un espíritu crítico ante los reinos presentes, ante la injusticia humana, ante la profanación del medio ambiente. Y al mismo tiempo que tenemos eso, podemos tener también un espíritu de gozosa esperanza que vea anticipos del reino en cada acción de amor, en cada acción de compasión, en cada acción de justicia. Porque el reino viene. Tenemos también que hacer todo lo posible por corregir todo reino de este mundo, por cambiar para bien todo orden de este mundo. Y porque el reino ya está y gozamos de sus anticipos, podemos lanzarnos a la lucha, continuar hasta el fin, sabiendo que no estamos solos, sino que se cumple la promesa del mismo Señor, que no solamente nos dijo que vendrá el fin del mundo, sino también que estará con nosotros hasta el fin. Que el Señor nos bendiga en esa tarea. Amén.